Su escritorio debe estar limpio para el final del día. Marshall Grayson lo dijo como si estuviera pidiendo café. Simple, definitivo, sin emoción. Yo acababa de decirle que su hijo no estaba calificado para un puesto de vicepresidente. Eso fue todo. Una frase. 24 años en la empresa desaparecidos. Era un jueves a las 4:30 de la tarde a finales de abril. Para las 6 de la tarde mi tarjeta de acceso ya no funcionaba. El viernes por la mañana mi nombre había sido borrado del directorio de la empresa, como si nunca hubiera existido. Mi nombre es Howard Peterson. Tengo 52 años. Yo era responsable de las operaciones estratégicas en Grayson Global Industries, una empresa de logística y cadena de suministro de $2.000 millones con sede en la ciudad de Nueva York. Era responsable, es la parte más importante. Aquí está cómo pasé de ser su activo más valioso en operaciones a estar desempleado en 48 horas. Y aquí está cómo volví a su sala de juntas 6 meses después con un contrato que me daba control sobre todo lo que intentaron quitarme. Regresemos a esa tarde de jueves. Acababa de terminar una reunión de cumplimiento de proveedores cuando mi asistente me entregó una nota. Marshall quiere verte. Sala de juntas C. Ahora. Sin contexto, sin explicación. Solo el CEO convocándome. No me preocupé. Llevaba 24 años en Grayson Global. Conocía todos los sistemas, todos los contratos clave, cada crisis que sobrevivimos desde que me uní en 2001. Cuando ocurrió la crisis financiera de 2008 y la mitad del equipo ejecutivo estaba tratando de salvar sus propios activos, yo fui quien evitó que nuestras operaciones colapsaran. Entré en la sala de juntas C. Marshall estaba sentado solo, con las mangas de la camisa remangadas, las manos apoyadas sobre la mesa. No me ofreció un asiento. Estamos trayendo a alguien nuevo para operaciones estratégicas, dijo, sin formalidades. Mi hijo Marcus, quiero que lo asesores para el puesto de vicepresidente. Marcus Grayson, 28 años, MBA de algún programa de segunda categoría. Exactamente 6 meses de experiencia en consultoría en una firma que se fue a la quiebra 3 meses después de que él se fuera. Lo había conocido una vez en la fiesta de fin de año. Se pasó la mayor parte de la noche diciéndole a nuestro jefe de logística que el pensamiento tradicional de la cadena de suministro estaba obsoleto mientras bebía lo que llamaba una IPA artesanal. Mantuve mi cara inexpresiva. Marshall, primero necesita experiencia en el campo, mínimo 3 años antes de un puesto de este tipo. Su mandíbula se tensó. Es inteligente, tiene nuevas perspectivas, está listo. No está calificado. Silencio absoluto. Nadie se movió. El bolígrafo de Marshall golpeó una vez su bloc de notas. Asintió lentamente. Limpia tu escritorio para el final del día. Eso fue todo, sin discusión, sin aviso. Finiquitado. Volví a mi oficina. Intenté iniciar sesión en el sistema para transferir algunos archivos a mi unidad personal. Contraseña denegada. Lo intenté de nuevo. Denegada. Llamé al departamento de TI. Buzón de voz. Envié un correo electrónico a Recursos Humanos. Respuesta automática. A las 6 de la tarde mi tarjeta de seguridad no abría la puerta principal. Me senté en mi coche en el estacionamiento a las 9:30 de la noche. No fui a casa. Hice una llamada. Víctor Vance. Nos conocimos hace 10 años cuando estábamos en lados opuestos de una negociación de fusión. Era un exmilitar, con experiencia en logística y cadena de suministro, el tipo de persona que podía ver los problemas antes de que sucedieran. Había dejado el mundo corporativo hace 5 años para iniciar una empresa de tecnología. Mantuvimos el contacto. Tomábamos unas cervezas un par de veces al año para hablar de estrategia. Le conté lo que había pasado. ¿Todavía estás trabajando en esa plataforma de decisión de IA que mencionaste?, le pregunté. ¿Optistrat? Sí. ¿Por qué? Estoy disponible. Estrategia, diseño de operaciones, relaciones con el cliente, lo que necesites, empezando mañana. No hizo preguntas. Mi oficina, lunes por la mañana, 9. Ese fin de semana hice 2 llamadas más. Una a un socio proveedor que había trabajado conmigo en Grayson durante 6 años. Otra a un consultor de logística que había estado tratando de reclutarme desde 2022. Ambas conversaciones terminaron de la misma manera. Mantengámonos en contacto. Las cosas están a punto de cambiar. El lunes por la mañana, a principios de mayo, me reuní con Víctor en su oficina en Brooklyn. Un espacio pequeño y ordenado. Abrió su portátil y me mostró el prototipo de Optistrat. Era un motor de decisión estratégica, impulsado por IA.
La idea era simular el juicio a nivel ejecutivo usando algoritmos predictivos, análisis de mercado y datos operativos en tiempo real, sin reuniones de comité, sin política, sin que el hijo no calificado de un CEO torpedeara un contrato de $250 million porque tenías un presentimiento. ¿Qué necesitas?, le pregunté. Alguien que sepa cómo funcionan realmente las empresas. Alguien que haya visto malas decisiones de cerca y aún así haya hecho que las cosas funcionen. Pensé durante unos 10 segundos. 4 meses, dije. Dame 4 meses. Tendremos 3 clientes piloto y suficientes datos de rendimiento para presentárselos a las firmas que importan. Él sonrió. ¿Siempre estás tan seguro justo después de que te despidan? No me despidieron por estar equivocado. Me despidieron por tener razón. Es una situación diferente. Nos dimos la mano. A finales de mayo tuvimos a nuestro primer cliente piloto. Una consultora de logística de tamaño medio que había estado perdiendo dinero durante 2 trimestres seguidos. Ingresos de alrededor de $40 millones anualmente, pero los márgenes se estaban colapsando. Habían sido socios de Grayson Global 4 años antes. Yo había trabajado con ellos directamente en una gran reestructuración. Lo recordaron. Implementamos el sistema de OptiStrat. En 3 semanas la plataforma identificó ineficiencias en los contratos de los proveedores que ellos habían pasado completamente por alto. Les ahorró $140,000 en el primer mes. Anualmente eso era cerca de $1,700,000. Se convencieron. Tuvimos validación. La noticia empezó a correr. En junio, 2 clientes más firmaron. Ambas empresas de operaciones de pequeña a mediana escala. Ambas querían resultados sin la burocracia ejecutiva. Fue entonces cuando empecé a escuchar cosas sobre Grayson Global. No estaba acechando a Grayson Global, pero tenía gente dentro que todavía hablaba conmigo. Javier Ortiz era uno de ellos, un veterano en relaciones con proveedores, alguien a quien había asesorado durante 8 años. Me envió un mensaje de texto alrededor de las 11 de la noche, un martes a finales de junio. Marcus se está ahogando. 3 escalamientos de clientes esta semana. Le dijo a la cuenta Hendrix que estaban pensando demasiado a pequeña escala. Se fueron. No respondí. Simplemente tomé nota. La cuenta Hendrix valía $12 millones anualmente. Distribución de piezas de automóviles. Llevaban con Grayson Global 9 años. Una relación sólida, ingresos estables. Marcus llevaba en el puesto de vicepresidente tal vez 3 semanas. Una semana después, otro mensaje de Javier. Perdimos el contrato de logística farmacéutica. Marcus no contestó 2 llamadas de clientes. Dijo que estaba estrategizando. Pude imaginarlo. Marcus en su oficina con una pizarra cubierta de jerga, pensando que estaba innovando mientras los ingresos reales se iban. En julio, OptiStrat tenía 5 clientes. Todos vinieron por referencias. No estábamos haciendo publicidad. Simplemente estábamos obteniendo resultados y la gente se dio cuenta. Fue entonces cuando Rachel Torres se puso en contacto a través de LinkedIn. Había sido una estratega de nivel medio en Grayson Global, una mente analítica aguda, completamente subutilizada. 2 años atrás la transfirieron a algún proyecto no esencial para hacerle espacio al sobrino de alguien. Escuché que estás haciendo algo nuevo, escribió. ¿Hay alguna posibilidad de que estés contratando? La contratamos en 1 semana. Ella entendía las operaciones de la manera en que la gente buena las entiende, no de los libros de texto, sino de realmente arreglar problemas. Encajó en OptiStrat como si hubiera estado allí desde el principio. Resultó que la mitad de las personas que yo había asesorado en Grayson estaban buscando salidas en silencio. Marcus había dejado claro que pensaba que cualquiera con más de 40 años era anticuado y resistente a la disrupción. Usaba mucho esa palabra. Disrupción. Mientras tanto, Marshall seguía promocionándolo. A principios de agosto, Marcus era vicepresidente ejecutivo de estrategia. 4 meses en la empresa, sin métricas de rendimiento, sin victorias de clientes, solo ascenso. Observé desde fuera y no sentí nada. Ellos estaban tomando sus decisiones. Yo estaba tomando las mías. Agosto fue cuando las cosas comenzaron a desmoronarse públicamente para Grayson Global. Perdieron un gran contrato automotriz, el que yo había cerrado personalmente en 2019. El cliente lo llamó realineamiento estratégico. Traducción en la industria. No tenían confianza en el liderazgo actual. Luego ocurrió el verdadero desastre. Grayson Global estaba buscando un contrato federal, logística de defensa,
$280 millones en 5 años, alrededor de $56 millones anualmente. Era exactamente el tipo de proyecto que yo solía gestionar. Plazo de varios años, requisitos de cumplimiento rigurosos, coordinación compleja entre 6 agencias. Marcus asumió el liderazgo en la presentación. Eso fue a finales de agosto, unos 4 meses después de que me fuera. Según Javier, que lo escuchó de alguien en la sala, Marcus se presentó a la presentación final con un paquete de diapositivas sobre pensamiento de cadena de suministro de próxima generación y disrupción de modelos tradicionales. Los representantes de la agencia hicieron preguntas básicas. Protocolos de cumplimiento, marcos de mitigación de riesgos, planificación de contingencia para interrupciones de suministro. Marcus no pudo responder. Había delegado esas secciones a un analista junior que ni siquiera estaba presente. De hecho, dijo, nos estamos centrando en la innovación, no en los procesos heredados. Perdieron el contrato. $280 millones, desaparecidos. La agencia eligió a un competidor que entendía que el trabajo federal requiere precisión, no jerga. 2 semanas después, una revista de negocios publicó un reportaje. Grayson Global enfrenta desafíos de liderazgo en medio de la transición estratégica. Jerga corporativa para todo se está quemando. El artículo mencionaba la fuga de talentos, contratos perdidos, disminución de la confianza de los clientes. Citaba una fuente anónima de la industria que decía que la empresa parece haber perdido su base operativa. Esa fuente no era yo. No tenía que serlo. Los números hablaban por sí solos. El valor de las acciones de Grayson comenzó a caer. No catastróficamente, pero de manera constante. 8% en 3 semanas. Los accionistas comenzaron a hacer preguntas en las reuniones de la junta. En septiembre, OptiStrat tenía 7 clientes, firmas de tamaño medio, principalmente operaciones de logística y cadena de suministro. No estábamos persiguiendo a las empresas de la lista Fortune 500. Estábamos construyendo una reputación con empresas que necesitaban soluciones reales. Uno de esos clientes era Northridge Logistics. Yo había trabajado con ellos 6 años antes durante mis días en Grayson. Los ayudé a reestructurarse para salir de una cuasi quiebra. Su socio regional me llamó directamente. Estamos evaluando algunas opciones de reestructuración de contratos. ¿Todavía estás haciendo consultoría? Estoy con OptiStrat ahora, dije. Envíame los detalles. Firmaron en 1 semana. 3 meses después habían reducido los costos operativos en un 18% y se habían expandido a 2 nuevas regiones. Empezaron a recomendarnos a otras firmas. Así es como se construye el impulso. Un resultado a la vez. Sin comunicados de prensa. Solo rendimiento. A finales de septiembre, los problemas de Grayson Global ya no eran información interna. Eran de dominio público. Las acciones cayeron un 14% desde su pico de abril. El talento senior se iba en grupos. Los costos operativos subieron un 19% mientras los ingresos se estancaban. Las encuestas de satisfacción del cliente mostraban caídas drásticas. Marshall convocó una reunión de emergencia de la junta. Me enteré a través de los canales de la industria. La empresa estaba desangrándose. Aún no se moría, pero estaba en hemorragia. Fue entonces cuando llegó la llamada. Principios de octubre. Llegó a través del formulario de consulta de negocios de OptiStrat. Una solicitud formal del contacto de la junta directiva de Grayson Global. Querían discutir soluciones de consultoría operativa estratégica y optimización de rendimiento. Víctor me reenvió el correo electrónico. Asunto. Desarrollo interesante. Lo leí 2 veces. Lenguaje profesional. Urgencia educada. No se mencionaba ningún nombre, excepto el del contacto de la junta. ¿No saben que estoy involucrado?, le pregunté a Víctor. Tu nombre no está en nuestros materiales públicos. Yo estoy listado como fundador y CEO. Tú eres interno. Por lo que saben, desapareciste. Me recosté. Eso era. El momento que había construido sin forzarlo. Se estaban poniendo en contacto porque los números no les dejaban otra opción. Programa la reunión, dije. En persona, en su oficina. Asistiré como asesor estratégico. ¿Estás seguro de volver allí? No estoy volviendo, dije. Estoy entrando como alguien a quien necesitan. La reunión se programó para las 2 de la tarde de un jueves a mediados de octubre. 6 meses después de que me despidieran. Llegué a las 2:07. Tarde, a propósito. Déjalos que se acomoden. Déjalos que piensen que tienen el control. El edificio de Grayson Global se veía exactamente igual. El mismo vestíbulo, el mismo mostrador de seguridad, los mismos ascensores. El guardia no me reconoció.
¿Por qué me reconocería? Había sido borrado. Sala de juntas C. La misma sala donde Marshall me había despedido. Larga mesa de cristal, techos altos, botellas de agua con el logo de Grayson Global. Había una especie de simetría poética allí. Marshall estaba sentado en el extremo opuesto. Marcus a su derecha. Su director financiero, un tipo llamado Richard Mills, a la izquierda. Dos miembros de la junta que reconocí estaban sentados al otro lado de la mesa. Uno era un hombre mayor en un blazer azul marino, Gerald Pitts, que había estado en la junta desde 2015. La otra era una mujer de unos 50 años, Andrea Coleman, que había sido traída el año pasado por su experiencia en finanzas. Víctor y nuestro asesor legal ya estaban sentados. Me miraron cuando entré, pero no reaccionaron. Caminé hacia la silla vacía al lado de Víctor, puse mi maletín y me senté. Marcus levantó la vista. Sus ojos pasaron por mí y luego volvieron. Se congeló. Su cara se puso pálida, pero no dijo nada. Marshall estaba a mitad de una frase, algo sobre oportunidades emocionantes para la asociación operativa. Piloto automático corporativo. Su voz era firme, pero sus manos estaban agarrando el borde de la mesa. Víctor comenzó la presentación. Limpia, profesional. Habló sobre las capacidades de la plataforma OptiStrat, nuestro historial con los clientes, las métricas de rendimiento de nuestros 7 compromisos actuales. Marcus seguía lanzándome miradas. Yo me quedé inmóvil, sin expresión, solo presencia. Entonces Marshall giró la cabeza. Me vio, realmente me vio. El cambio se produjo lentamente. Confusión primero, luego reconocimiento, luego algo que parecía un cortocircuito en su cerebro. Howard, dijo suavemente, casi como si no estuviera seguro de si yo era real. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio permaneciera allí. Las manos de Marcus estaban agarrando su bloc de notas ahora. La postura de confianza con la que había entrado había desaparecido por completo. Víctor continuó la presentación inalterado. Estamos preparados para finalizar los términos del piloto hoy si todas las partes están alineadas. Marshall se aclaró la garganta 2 veces. Howard, ¿tú estás con OptiStrat? Asesor estratégico, dije. Tranquilo, directo. Me uní en mayo. Se podía ver cómo lo procesaba, la matemática, la línea de tiempo, las implicaciones. Gerald Pitts, el miembro de la junta con el blazer azul marino, se inclinó hacia adelante. Había permanecido callado durante toda la reunión. Discúlpeme, dijo, pero no entiendo algo. Señor Peterson, ¿por qué ya no está con Grayson Global? Marshall no respondió. Marcus tampoco. El silencio se prolongó. Miré a Pitts. Encontré sus ojos. Fui despedido en abril después de negarme a asesorar a alguien para un puesto senior para el que no estaba calificado. Pitts asintió una vez. Despacio. No pidió más detalles. No los necesitaba. Andrea Coleman, la otra miembro de la junta, estaba mirando a Marshall ahora. Su expresión no había cambiado, pero algo se había alterado. Víctor deslizó la carpeta del contrato por la mesa. El programa piloto está estructurado como un compromiso de 4 meses. Las referencias de rendimiento se describen en la sección 8. Estamos listos para proceder. Las manos de Marshall todavía estaban sobre la mesa. Dedos entrelazados. Marcus estaba mirando su bloc de notas como si las respuestas pudieran materializarse allí. Richard Mills, el director financiero, habló. Los términos en la sección 12, las disposiciones de acceso a datos. ¿Pueden aclarar el alcance? La optimización del rendimiento requiere acceso a las métricas operativas, dijo Víctor. Datos de transacciones de clientes, historiales de relaciones con proveedores, tiempos de entrega, puntos de integración estándar. Está delineado en la cláusula 6. Lo que no dijo, lo que no necesitaba decir, era que una vez que firmaran, tendríamos visibilidad de todo. Cada decisión, cada contrato, cada fallo. No solo acceso, supervisión. Su equipo legal lo había revisado, firmado. Demasiado ansiosos por arreglar el desangramiento para leerlo detenidamente. Andrea Coleman miró a Marshall. ¿Tenemos preocupaciones con las disposiciones de datos? Marshall negó con la cabeza. No, estamos alineados. Su voz era plana, derrotada. Víctor empujó la página de la firma hacia adelante. Tomé mi bolígrafo. Un bolígrafo plateado simple, el mismo que solían usar en las evaluaciones trimestrales. Firmé primero. Howard Peterson, asesor estratégico, OptiStrat Solutions. Mi nombre en una línea suave. Marshall firmó a continuación.
Su mano dudó por medio segundo antes de tocar el papel, pero firmó. Marcus no firmó nada. No estaba autorizado. Simplemente se quedó sentado allí, viendo a su padre entregar el control operativo al hombre que había reemplazado con su hijo no calificado. Víctor recogió los documentos. Enviaremos el cronograma de implementación para el final de la semana. Nuestro equipo se coordinará con el de ustedes sobre el cronograma de integración. Me levanté. No se extendió ninguna mano para un apretón de manos. Tomé mi maletín y miré alrededor de la mesa una última vez. La misma sala. Una ecuación diferente. Mientras me daba la vuelta hacia la puerta, la voz de Marshall llegó desde detrás de mí. Baja. ¿Por qué no nos dijiste que eras tú? Me detuve. Me giré a medias. No preguntaron, dije. Ustedes tomaron una decisión. Yo tomé la mía. Luego salí. El pasillo estaba más silencioso de lo que recordaba. Mis pasos en el suelo pulido. Pasé por el mostrador de seguridad, por los ascensores, por la entrada principal. Afuera, el aire de octubre era fresco. Casi las 5 de la tarde. Todavía claro, esa luz de la tarde que hace que todo se vea nítido. Caminé 2 cuadras antes de detenerme. Encontré un banco cerca de una pequeña plaza y me senté. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Soy Alan Davison. Nos conocimos en el evento de Canwell Advisory el año pasado. He estado siguiendo el crecimiento de OptiStrat. Si estás interesado en una posición formal de CEO, tengo una junta directiva lista para apoyarte. Lo leí 2 veces. No respondí. Tal vez más tarde. Tal vez no. Porque ahora no necesitaba un título. Tenía algo mejor. Había construido algo que no podían quitarme. La implementación comenzó el lunes siguiente. Víctor envió a nuestro equipo de integración. 3 analistas, todas personas que sabían cómo leer datos operativos sin que las tuvieran que guiar. Se instalaron en una sala de conferencias en Grayson Global y comenzaron a sacar informes. En 48 horas identificaron problemas que yo ya sabía que existían, pero ahora tenían documentación para probarlo. Contratos de proveedores que no habían sido revisados en 3 años. Rutas de entrega que agregaban un 18% a los costos de transporte sin motivo. Un sistema de gestión de almacén que generaba informes de errores que nadie estaba leyendo. Higiene operativa básica. El tipo de cosas que se desmoronan cuando pones a alguien a cargo que piensa que la estrategia significa ignorar los fundamentos. Al final de la primera semana, nuestro equipo había señalado 23 oportunidades de optimización inmediatas. No eran ideas revolucionarias, solo sentido común que había sido abandonado. No volví a las oficinas de Grayson. No lo necesitaba. Los datos me llegaban a mí. Víctor y yo los revisamos tomando café una mañana a principios de noviembre. Él se desplazó por el informe en su portátil y sacudió la cabeza. ¿Cómo dejaron que las cosas se pusieran tan mal? Promovieron a alguien que pensaba que la experiencia era un inconveniente, dije. Y luego defendieron esa decisión en lugar de arreglarla. ¿Marcus sigue en su puesto? Por ahora. Eso cambió 3 semanas después. A mediados de noviembre recibí un mensaje de texto de Javier. Reunión de emergencia de la Junta hoy. Marcus está fuera, con efecto inmediato. Sin detalles, no los necesitaba. La Junta finalmente había visto lo que yo vi 6 meses antes. Marcus no estaba calificado. La diferencia era que a ellos les había costado $280 millones, 4 clientes importantes y una caída del 14% en el valor de las acciones para darse cuenta. Marshall lo reasignó a alguna función de consultoría. Sin informes directos, sin autoridad de decisión. Purgatorio corporativo. La Junta trajo a una directora de operaciones interina, una mujer llamada Patricia Vance, 20 años en una empresa competidora con experiencia operativa real. Ella sería quien trabajaría con nuestro equipo de OptiStrat. La conocí en una videollamada a finales de noviembre. Profesional, directa, sin tonterías. He revisado la evaluación inicial que su equipo proporcionó, dijo. Es precisa. Dolorosamente precisa. ¿Heredaste un desastre? Heredé una empresa funcional que alguien intentó convertir en una startup sin entender lo que significa ninguna de las dos cosas. Me cayó bien de inmediato. El sistema de OptiStrat nos está mostrando patrones de decisión que deberíamos haber detectado hace meses, continuó. La pregunta es si Marshall y la Junta están dispuestos a hacer los cambios que los datos recomiendan. ¿Y lo están? Ella hizo una pausa. Marshall está luchando. Se está dando cuenta de que se equivocó, pero admitirlo significa admitir que dañó su propia empresa por culpa de su hijo. Ese no es mi problema para resolver, dije. No, asintió.
No lo es. En diciembre, 3 meses después de la firma del contrato, los cambios eran visibles. Grayson Global había reducido el 11% de los costos operativos al seguir las recomendaciones de optimización de proveedores de OptiStrat. Las tasas de entrega a tiempo mejoraron del 78% al 89%. Las puntuaciones de satisfacción del cliente estaban subiendo. El valor de las acciones se estabilizó, aún por debajo de abril, pero ya no caía. Patricia estaba tomando las decisiones. Marshall seguía siendo CEO, pero la Junta le había transferido claramente la autoridad. Se estaba convirtiendo en una figura decorativa. Escuché a través de Javier que Marcus había dejado la empresa por completo a principios de enero. Alguna historia para salvar la cara sobre buscar oportunidades empresariales. Traducción. Su padre ya no podía protegerlo. Mientras tanto, OptiStrat estaba creciendo. En enero, 6 meses después de que me despidieran, teníamos 14 clientes. Empresas de operaciones de pequeña y mediana escala, firmas de logística, algunas operaciones de fabricación. No estábamos buscando titulares. Estábamos construyendo algo sostenible. Rachel había traído a 2 de sus ex colegas de otras empresas, ambas personas senior en operaciones que estaban cansadas de trabajar para ejecutivos que no entendían lo que hacían. Víctor y yo nos sentamos a mediados de enero para revisar nuestra posición. Somos rentables, dijo. Realmente rentables, no rentables como startup. Ingresos reales, márgenes reales. ¿Retención de clientes? 100%. Todos los que terminaron un piloto firmaron para un compromiso continuo. Asentí. Tenía sentido. Estábamos resolviendo problemas reales, no vendiendo algo que no existía. Alan Davison se puso en contacto de nuevo, dijo Víctor. Habla en serio sobre apoyarte para un puesto de CEO. Potencialmente levantar una ronda de financiación de la Serie A si quieres escalar más rápido. Había estado pensando en esa oferta durante meses. ¿Qué piensas?, le pregunté. Víctor se recostó. Creo que podrías construir algo grande, más grande que esto. Tienes la reputación ahora. La gente conoce la historia de Grayson Global, incluso si no saben todos los detalles. Pero no lo necesitas. Estamos creciendo a un ritmo sostenible, sin inversores a los que responder, sin presión de la Junta. Tomamos decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que se ve bien en una presentación. Él tenía razón. No estoy interesado en construir un imperio, dije. Estoy interesado en hacer un trabajo que importa con personas que saben lo que están haciendo. Entonces seguimos como estamos. Esa fue la decisión. Sin Serie A, sin presión para escalar. Solo crecimiento constante con clientes que valoraban la competencia. En febrero, 7 meses después de ser despedido, recibí un correo electrónico de Andrea Coleman, la miembro de la Junta de Grayson Global que había estado en esa reunión de octubre. Asunto: consulta confidencial. Quería saber si consideraría volver a Grayson Global. No como empleado, como asesor de la Junta. La Junta quería supervisión operativa de alguien que realmente entendiera el negocio. Leí el correo electrónico 2 veces. Luego respondí: gracias por pensar en mí. No estoy interesado en volver en ninguna capacidad. Les recomendaría que sigan trabajando con Patricia Vance. Es competente. Atentamente, Howard Peterson. Corto. Profesional. Definitivo. No estaba enojado. No estaba amargado. Simplemente terminado. Habían tomado su decisión cuando valoraron la lealtad por encima del mérito. Yo tomé la mía cuando construí algo nuevo en lugar de intentar arreglar algo roto. En marzo, OptiStrat tenía 18 clientes y una lista de espera. Víctor contrató a 2 analistas más. Nos mudamos a una oficina más grande en Brooklyn, con salas de conferencias reales en lugar del pequeño espacio en el que empezamos. Mantuve mi título de asesor estratégico. No necesitaba ser CEO. No necesitaba mi nombre en el sitio web. El trabajo hablaba por sí solo. Una tarde a finales de marzo, casi un año completo después de ser despedido, estaba revisando una propuesta de cliente cuando mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. ¿Howard Peterson? Sí. Soy Gerald Pitts. Nos conocimos en octubre pasado. Soy de la Junta de Grayson Global. Lo recordé. Blazer azul marino. El que preguntó por qué ya no estaba con la empresa. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Pitts? Quería llamarlo personalmente. Marshall Grayson dejará el cargo de CEO. La Junta le pidió su renuncia la semana pasada. Aún no es público, pero lo será en un mes. No dije nada. Solo escuché.
Patricia Vance asumirá como CEO. La Junta tiene total confianza en ella. Ella es una buena elección, dije. Quería que supiera, continuó Pitts, que su trabajo con OptiStrat en los últimos meses, los datos y recomendaciones que su equipo proporcionó, fue un factor significativo en nuestra decisión. Vimos cómo se veía la empresa bajo una supervisión operativa competente. Nos dimos cuenta de lo que habíamos perdido. Le agradezco que me lo diga. No hay ninguna expectativa aquí, dijo. Ninguna petición. Solo pensé que se merecía saber que tenía razón. Sobre Marcus, sobre la dirección de la empresa, sobre todo. Hablamos durante unos minutos más. Profesional, cordial. Luego terminamos la llamada. Me quedé sentado en mi escritorio por un tiempo después, mirando por la ventana a las calles de Brooklyn. 24 años le di a Grayson Global. Construí sus operaciones de funcionales a excepcionales. Y lo tiraron todo por la borda en una conversación de 5 minutos porque dije la verdad. Pero esa decisión, su decisión, me llevó a este lugar. A una empresa que construí con personas a las que respeto. A un trabajo que importaba. A una posición donde controlaba mi propio valor en lugar de esperar a que otra persona lo reconociera. Querían lealtad sin respeto. Les di resultados sin piedad, sin gritos, sin confrontación pública, sin venganza dramática, solo competencia, solo paciencia, solo construyendo algo mejor y dejándolos que se dieran cuenta de lo que perdieron. No grité, no exigí venganza, simplemente construí algo que no pudieron ignorar. Me despidieron en una conversación de 5 minutos por el hijo del CEO, pero esa decisión fue el mejor favor que me hicieron. Mientras ellos intentaban arreglar un barco que se hundía, yo estaba construyendo una flota. Su regreso fue inevitable, una petición desesperada de ayuda cuando la incompetencia del Sangre Nueva se hizo pública. Cuando me vieron en la sala de juntas, la misma donde me despidieron, la ironía era tan clara como la caída del 17% en el valor de sus acciones. No se trataba de venganza, se trataba de resultados. Me pidieron que volviera. Me ofrecieron un lugar en la junta, como si un título pudiera borrar el error que costó millones. Me negué, por supuesto, porque la libertad que construí era algo que no podían comprar ni darme permiso para tener. ¿Qué harías tú en mi lugar? Quiero mucho saber tu opinión aquí en los comentarios. Y si te gustó mi historia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like en el botón del pulgar arriba. Eso me ayuda mucho. También compártela con más personas. Tu participación es muy importante para mí. Cuento contigo, ¿ok? Te espero en la próxima historia.